El objetivo es identificar el tratamiento de datos en una curva de valoración espectrofotométrica, a fin de efectuar la cuantificación de cobre en muestras, ¿no? Entonces, en este caso traigo este ejercicio tipo ejemplo, donde viene primero la experimentación. Como mencioné, tenemos el espectrofotómetro, que ya vimos sus partes, lo vamos, si estuviéramos en el laboratorio, pues lo tenemos que encender para que la lámpara se caliente, por eso dice ahí con un tiempo. Con ese tiempo de ahí, después lo que haríamos sería calibrar el espectrofotómetro y en este caso ya conocemos la longitud de onda que vamos a estar empleando. Es de 620 nanómetros. ¿Por qué? Porque ahí es donde absorbe nuestro cobre, que es lo que vamos a cuantificar, ¿no? En este caso, si no supiéramos la longitud de onda que vamos a emplear, hay una cosa que se llama espectro de absorción. Lo que haríamos es un barrido donde tendríamos algo así, mediríamos valores de absorbancia y lo que iríamos nosotros moviendo en el eje de las X serían nuestros valores de lambda o de longitud de onda, que está en nanómetros, y haríamos un barrido a una concentración constante, o sea que yo tendría que esto conocerlo, y veríamos la forma que obtiene esta grafiquita, ¿no? Y donde tuviéramos nuestro máximo es la longitud que determinaríamos como la óptima, ¿no? Para leer. Pero bueno, en este caso ya la conocemos, pongamos que lo hicimos, y de ahí salió este valor. Entonces, la longitud de onda óptima es de 620 nanómetros. Vamos a calibrar nuestro espectro con el blanco reactivo. ¿Qué es el blanco reactivo? Es todo lo que no quiero leer, ¿no? O sea, lo que no contiene a mi analito. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se prepara nuestra muestra. Dice que hay que llenar la bureta. Acuérdense que es una valoración. Entonces, tenemos nuestro valorante, lo va a estar en la bureta. SDTA de concentración 0.25 molar. Después, en un vaso de precipitado, vamos a transferir 6 mililitros de la muestra. Voy a hacer mi dibujito. Entonces, yo tengo una muestra problema. Esta es la muestra de cobre. Voy a tomar 6 mililitros, es lo que me dice ahí. Lo voy a poner en un vasito. Y dice que le agregue 4 mililitros de buffer de acetatos de concentración 2 molar y pH 4.7. Entonces, aquí le estoy adicionando buffer de acetatos. Acuérdense que como estamos en medio amortiguado, como lo vieron la clase pasada con el profesor, vamos a estar imponiendo aquí un pH con el buffer y en este caso no es P de amoníaco, va a ser un P de acetatos, ¿no? Entonces lo tenemos que calcular. Entonces tenemos un medio doblemente amortiguado y bueno, ya que está todo en el vasito, dice que tengo que leer su absorbancia, ¿no? Entonces tengo que medir la absorbancia de ese sistema. Entonces lo colocaría en la celda, como vimos. Es la celdita, es una cubetita así chiquita. Aquí la vamos a llenar y la llevaríamos a nuestro espectrofotómetro, que es un aparatito, no sé dibujar, pero bueno, es un aparatito que nos daría un valor de absorbancia. Y eso es lo que voy a leer. Bien, entonces mi blanco reactivo, ¿no? Va a ser lo que no contenga cobre, que es lo que yo quiero leer. En este caso mi blanco se compondría de mi buffer de acetatos. Bien. Ya que calibré mi espectro, ya leí mi primera muestra, que es este vasito de precipitado con los 6 mililitros más el buffer, ya lo leí en mi cubetita, lo pasé, lo leí en el espectrofotómetro. Dice que tengo que llevar a cabo la titulación efectuando adiciones de 0.25 mililitros del valorante, ¿no? Del EDTA, agitando y midiendo la absorbancia en cada una de esas, ¿no? Cuidando que no se derrame nada al momento de verterlo de la celda y regresándolo al vasito. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que ya que realicé esta primera lectura, voy a regresar el contenido de esta celda, este vasito, ¿no? Voy a irme a mi sistema de valoración, como lo conocen convencionalmente. Tengo mi bureta con el EDTA a cierta concentración. Tendré mi agitador magnético, ¿no? Mi barrita. Y voy a adicionar 0.25 mililitros del valorante. Lo adiciono. Ya que lo adicioné, dejo que eso se agite un tiempo. Y otra vez lo vuelvo a pasar a la celda del espectrofotómetro, lleno mi celda y lo llevo al espectro. Y leo otra vez un valor de absorbancia, ¿no? De aquí voy a ir sacando valores de absorbancia. Después otra vez regreso el contenido de mi celdita al vaso, adiciono otros 0.25 mililitros, dejo que se agite y lo vuelvo a leer. Y ese proceso lo voy a hacer hasta que termine mi curva de valoración. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, maestra. Bien. Entonces, bueno, esa es la parte experimental. ¿Qué es lo que voy a estar yo obteniendo? Aquí tengo yo los tabulados, algunos resultados. Voy a tener los volúmenes que estoy adicionando del EDTA, que es este volumen,
Acuérdense que las adiciones son de punto 25 en punto 25, por eso voy de 0 a punto 25, a punto 5, punto 75, etc. Y lo que estoy leyendo son los valores de absorbancia que vienen de mi espectrofotómetro, ¿no? Entonces aquí lo estoy registrando. A cada volumen le corresponde un valor de absorbancia. Y esos son los de la parte F, ¿no? Registre para cada volumen el valor de la absorbancia. Entonces, bueno, ya lo hice. Aquí les traje un ejemplo. Así tendrían ustedes sus datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí abajo dice. Primero, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? El día de hoy. Calcular las condiciones del sistema de valoración, que como dijimos son dos. Tenemos pH y P de acetatos impuesto ahí por nuestro buffer. Hay que escribir el equilibrio generalizado y representativo de la reacción de valoración y calcular la constante de equilibrio bicondicional. Necesitamos el gráfico de A estrellita. Se va a hacer la absorbancia corregida en función del volumen. Ahorita vemos por qué. Y determinar el volumen de punto de equivalencia. Entonces, esta es la parte que ustedes tal vez no saben hacer, que es determinar el volumen de punto de equivalencia a partir de una curva de valoración espectrofotométrica. Lo demás, obviamente, ya lo saben hacer, que sería calcular los miligramos por litro en la solución problema, ya que conocen el volumen de punto de equivalencia, y el porcentaje peso-volumen, ¿no? Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda de qué vamos a hacer? No, profesor. Ok. Bueno, entonces, primero, pues las condiciones del sistema, ¿no? Que eso es algo sencillo que podemos hacer de una vez. Tenemos que recordar que pusimos 6 mililitros de la alícuota, y le pusimos 4 mililitros a esa alícuota de 4 mililitros del buffer de concentración 2 molar y pH 4.7. Entonces, bueno, el pH ya lo tenemos, el pH es igual a 4.7. ¿Y cómo voy a calcular el P de acetato? ¿Esa es la de menos logaritmo por la concentración del buffer? Ok, será el menos logaritmo de la concentración de acetato. Sí, ¿cómo calculo esto? Sería, ¿cuánto volumen tomé del buffer? 4 mililitros. ¿A qué concentración yo tenía mi buffer? Que es 2 molar. Entonces vamos a poner 4 por 2 molar. Eso me daría las milimoles, ¿no? Y necesito dividirlo entre el volumen total. Entonces recuerden que el vasito, no, que estoy yo, donde estoy realizando la valoración, tiene 6 de alícuota más 4 de buffer. Entonces el volumen total son 10 mililitros. ¿Cuánto da el P de acetato? $0.096. Ok, 0.096. Entonces ya mis dos, que era el primer paso, ¿no? Tener las dos condiciones, ahí están, las tengo. Muy bien. Entonces, ahora, lo que estoy leyendo yo son valores de absorbancia, pero como no estoy volviendo a forar, ¿no? Mis volúmenes, o sea, realmente como mencionamos aquí en la parte experimental, si es que si les quedó claro, es que adicionamos punto 25, leemos, regresamos, adicionamos punto 5, etcétera, y lo volvemos a adicionar. Entonces, realmente aquí hay un efecto de dilución que tenemos que considerar. Ahora, para la absorbancia, yo sé que sí la han visto en algún otro lado, pero bueno, la ley de Lambert-Eaton dice que la absorbancia es igual a una constante, ¿no? Llamamos epsilon por ahora, por la longitud del paso, que es de 1 centímetro normalmente, en este caso vamos a poner que sí, por la concentración. O sea, así va la ley de Lambert-Eaton, ¿no? Pues ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que esta propiedad que estoy leyendo, la absorbancia, es proporcional a la concentración y por eso es tan bonita la ecuación, porque nos va a dar una línea recta. Y trabajar con líneas rectas siempre es muy sencillo. Entonces, como depende de la concentración, esta propiedad que estoy yo midiendo, no, al momento de yo diluir en mi vasito, esta absorbancia se va a ver afectada por ese efecto de dilución, entonces tengo que corregirlo. Si leyeron su introducción del manual, espero que sí, ¿cómo se corrige la absorbancia? A
asterisco es igual a experimental por volumen de alícuota más volumen del titulante sobre volumen de alícuota. Ok, entonces la estrellita, ¿no? Que sería la absorbancia corregida, quiere decir que ya no va a tener ese efecto de dilución que estamos metiendo ahí. Es igual, como mencionaste, la absorbancia experimental, que estoy llamando A, ¿no? La absorbancia experimental por un factor de dilución o de corrección, que es ese que me acabas de describir. Eso es igual. Voy a abrir un paréntesis. Sería el volumen inicial, ¿no? De la alícuota, lo voy a poner de 0, más el volumen que estoy agregando del valorante, como CDT, lo voy a poner BY, sobre el volumen inicial. Ok. Entonces yo tengo que calcular este factor de dilución en cada adición, puesto que lo que está cambiando siempre es la adición del valorante, ¿no? Yo estoy abriendo mi bureta, estoy adicionando 0.25 más. Lo que se va a mantener constante, pues, es mi volumen inicial. Entonces, por ejemplo, para calcular el primer factor de corrección, yo tengo que, quedamos que mi alícuota era de 10 mililitros, ¿no? 6 más 4, 10 mililitros, entre 10 mililitros. Y la primera lectura de absorbancia tiene 0 en volumen de valorante, ¿no? Lo medimos así nada más constaba, entonces aquí va a ir un 0. Entonces 10 entre 10 es 1. Entonces mi primer factor siempre va a ser este 1. Entonces multiplico para obtener la absorbancia corregida, voy a multiplicar la absorbancia experimental por el factor de corrección, entonces 0.169 por 1 va a dar 0.169, ¿no? Lo mismo, solo en el primer punto. Vamos a hacer el segundo. Entonces para el segundo factor de corrección sería este que sigue siendo 10 mililitros más 0.25, que fue lo que adicioné del valorante, sobre 10. ¿Esto cuánto da? Ahora es 1.025. Ok, 1.025. Entonces, se fijan, el factor va a ser siempre mayor que 1. Entonces, si le sale algo que es menor que 1, eso está mal. Ok, 1.025. Entonces, ¿cuánto me daría la absorbancia corregida en este punto? Profesora, disculpe, los 10 mililitros es el volumen inicial, ¿verdad? Ese ya no cambia. No, acuérdate que todo lo vamos a referir al mismo volumen para quitar ese efecto de dilución que nos da este, y por eso ese no va a cambiar, es el 10 mililitros inicial. Da de 0.24. Ok, 0.24 así solito. No, 3. Ok, 24, 3. Entonces, si se fijan, es mayor, tiene que ser mayor porque estoy multiplicando por algo más grande que 1. Entonces, vamos bien. Entonces, vamos a hacer nada más otros cuantos para que les quede claro. Después, ¿qué seguiría? Otra vez, factor de corrección. Son los 10 mililitros más la siguiente adición fue de 0.5. Entonces, voy a poner 0.5 mililitros sobre 10 mililitros. ¿Esto cuánto da? 1.05. Ok, 1.05. Entonces, si se fijan otra vez, es mayor que 1. Para obtener la absorbancia corregida, voy a multiplicar 0.293 por el factor de corrección. ¿Cuánto da? 0.3076. 0.3076 es 8, ¿no? O sea, quedan 3. Ok. Bueno, entonces, eso tendríamos que hacer para cada uno de los puntitos. Entonces, si ven, no es complicado. Lo que va a estar cambiando es el volumen de valorante que yo estoy adicionando cada uno de mis tomas de absorbancia, ¿no? Entonces, para obtener la absorbancia corregida, multiplico ese factor de corrección, que calculo así, por la absorbancia experimental, y siempre me tiene que dar mayor, ¿no? Como están viendo aquí. Estoy corrigiendo por ese efecto de dilución a mi propiedad. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra.
Ok, bueno, entonces nada más era de ejemplo. Bien, entonces, bueno, yo ya los tengo aquí. Entonces vamos a ponerlos. Entonces eso es así como los obtuve sacando el factor de corrección en cada uno de los puntos y multiplicando. Ok, entonces, ¿por qué la llené? Porque lo que vamos a graficar, como vimos hace ratito, vamos a tener gráficas que van a ser volumen, ¿no? Que es lo que estoy yo controlando, es mi variable independiente, y lo que estoy midiendo, que es la variable dependiente, sería mi absorbancia corregida. Entonces, realmente necesitaba yo esta columna llena para poder graficar. Ahora, ¿qué es lo que estoy observando aquí? Si se fijan, va a haber una zona, ¿no? Por eso necesito estos valores, necesito graficarlos para verlo. Hay una zona en donde la absorbancia al parecer está aumentando, por ejemplo aquí toda esta parte está aumentando la absorbancia, ¿no? Sube, 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 y después llega a un punto en donde si se fijan más o menos como por esta zona, la absorbancia ya se mantiene constante, ¿no? 0.77 y ahí se queda, ya varía hasta la tercera cifra decimal. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ver en la gráfica para que vean cómo se ve. Pero bueno, ya tenemos ese tratamiento. Vamos a escribir primero el equilibrio generalizado representativo de la reacción de valoración, que ya saben que la necesitamos para poder cuantificar la estequiometría de la reacción. Entonces, para eso necesitábamos los valores que ya me dieron, que fue de 0.096 y 4.7. Entonces, de mis especies, al cobre le va a afectar las dos condiciones, tanto el P de acetatos como el pH, y por eso tenemos este diagrama de zonas de predominio, más o menos para ver por dónde caemos, ¿no? Entonces 4.7 es 2, 4, 6, 8, como por aquí, más o menos. Entonces yo corto en el eje de pH en 4.7 y me dijeron que el otro punto 0.96, ¿no? Entonces está en medio de 0 y 0.2, es casi 0.1. Ajá, entonces más o menos por ahí. Más o menos. Entonces, ¿cuál va a ser la especie representativa de cobre que vamos a tener? El de estequiometría 1 a 3. Ajá, exactamente. Entonces, en estos diagramas sabemos que es el de estequiometría 1 a 3. Entonces, ¿por qué? Porque queremos plantear nuestro equilibrio representativo, recordando que primero el equilibrio generalizado de la reacción de valoración, que es lo que estamos haciendo, es cobre más el valorante que nos da el complejo cobre-LTA. Entonces, para escribir el equilibrio representativo, ya determiné la especie representativa de cobre, es la que tiene estequiometría 1 a 3, así. Después necesitamos el valorante. Aquí tengo los valores de pKa para el EDTA. Díganme cuál sería la especie representativa de EDT. 2.7. Pero ¿qué especie es? No el valor, sino ¿qué especie me toca? ¿Cuál voy a poner aquí? ¿Cuál es la especie representativa? A pH de 4.7, acuérdense. H2Y2. ¿Y H4Y? ¿Cuál es? Díganme. Acuérdense que cómo lo podríamos saber. Hacemos una escala donde colocamos los pKs. Acuérdense que eso lo hicieron la semana pasada, ¿eh? Tenemos el que tiene los 4 protones, el que tiene los 3, el que tiene los 2, 1 y el que no tiene nada. Entonces, bueno, en esta escala, ya que está acomodado así, ¿qué especie representativa me toca a pH de 4.7? H2Y. H2Y. Sería esta, ¿no? Ok.
Entonces voy a escribir más H2Y, que nos da. Ahora tenemos el metal, el complejo complejo cobre de TA, que es este de aquí. Parece que no tiene reportada una constante que tenga algún protón o algún OH, sino nada más está así. Entonces acuérdense que decimos que predomina en toda la escala de pH de esta manera, entonces es el que tenemos. Así ya está. Y ya tengo las representativas ahí de mi equilibrio de generalizado. Ahora sí, ¿cómo balanceo esta ecuación? ¿Con hidrógenos del lado derecho? Ok, con hidrógenos del lado derecho, acá, así. ¿Cuántos? 2. 2. Ok, a ver, díganme. ¿Qué más que tengo? Acá, bueno, ya tengo EDTA, aquí está. Tengo al metal, aquí está, ¿no? ¿Falta el Sí, acetato? tengo protones. Ah, ok, pero me faltan estos son muy importantes, ¿no? Entonces, primero, antes que poner los protones y contar qué nos falta, primero los acetatos. Ok, ahora la pregunta es, ¿con qué voy a balancear? ¿Con ácido acético o con acetato? Para eso tenemos el valor de pKa del ácido acético, ¿no? Es 4.76. Entonces, si lo ponemos en una escala, su pKa, 4.76, aquí tenemos al ácido acético y aquí tenemos al acetato, ¿no? Entonces, a pH de 4.7, ¿cuál es la especie representativa? Acetato. El acetato. No, el 4.7 está como aquí. Sería el ácido acético. El ácido acético. Ok, entonces nos toca el ácido acético. Vamos. Entonces yo voy a balancear con ácido acético. Más. ¿Cuántos? 3. 3. Muy bien. Entonces primero los acetatos. Ya están cubiertos los acetatos. Ahora sí, díganme cuántos protones y de qué lado me faltan. Uno del lado izquierdo. Ok, nos faltaba uno aquí, ¿no? Ahora sí. Checo y pues ya está, ¿no? Entonces, para calcular la constante de equilibrio bicondicional, que eso es lo que nos pidieron, pues voy a hacer la ley de Hess, ¿no? Entonces hacemos la ley de Hess, tenemos cobre, el complejo con acetato, que se disocia en cobre 2 más 3 acetatos, ese que constante le toca, ¿cuánto vale? Y es a la menos 3.1. Ujú, sí, entonces estamos viendo el logaritmo de beta 3, ¿no? Que está en esta tablita. Entonces sería 10 a la menos 3.1. Muy bien. Después vamos a poner la disociación del EDTA, ¿no? Pongamos. Se va a disociar en HY 3 menos más un protón. Y después pongamos HY 3 menos, que se disocia en Y4 menos más su protón. Entonces, a este primer equilibrio, ¿qué constante le toca? ¿Cuánto vale? ¿La menos 2.7? Miren, vemos la escalita. La tenemos aquí arriba, ¿no? Si me dijeras 10 a la menos 2.7, me estás diciendo que pasas del que tiene 3 al que tiene 2. Y yo estoy pasando del que tiene 2 al que tiene 1, ¿no? Entonces realmente estoy haciéndole así. ¿Qué valor me toca? 10 a la menos 6.4. Ok. Entonces toca 10 a la menos 6.4. Y para el último estoy pasando del que tiene 1 al que no tiene nada, ¿no? Por eso mi escalita. ¿Qué valor me toca? 10 a la menos 10.3. Ok, 10 a la menos 10.3. Bien, entonces ya tenemos el ETA, nos faltaría el
complejo cobre 2 más EDTA, que nos da cobre EDTA. Entonces voy a ir viendo qué tengo ya. Cobre, EDTA, EDTA, este con este. Ok. Ok, ¿qué constante le toca a la formación de este complejo? 10 a la 18.8. Ok, 10 a la 18.8. Muy bien, ¿y qué me hace falta? Me hace faltan los... Vamos a tener ácido acético que proviene de protón más acetato. Y eso lo vamos a necesitar 3 veces, ¿no? Necesitamos 3. ¿Eso cuánto va a volar esta constante? Y eso, 4.7 o multiplicado, bueno, con exponente 3. Bueno, multiplicado 3 veces. Ok, va a ser 10 a la 4.76, porque ese es el K, el inverso del K, y va a ir al cubo, ¿no? Entonces sí va a ir multiplicado el exponente por 3, díganme cuánto es 10 a la... ¿Cuánto es? 14.28. 14.28, ok. Bien, entonces checamos y tenemos ya los 3 acetatos, son los que puse yo aquí, ¿no? Y tenemos 3 protones de este lado, pero tenemos 2 acá, entonces nada más nos va a quedar 1, que es este 1 de aquí. Yo creo que ya tengo todo, ¿no? El complejo de cobre acetato, el EDTA, que se disocia, y el complejo cobre EDTA, y las 3 de ácido acético. Entonces ya tenemos todo. Ahora sí podemos calcular la constante de equilibrio, ¿no? Entonces va a ser la multiplicación de todas estas. Vamos a ponerlo. Díganme cuánto vale la constante de equilibrio. Acuérdense que estamos multiplicando todas estas de aquí. Y es a la 13.28. Ok, 10 a la 13.28. ¿A los demás sí les da eso? Sí, profe. Sí, Ok, entonces, bueno, esa proviene de los datos termodinámicos, ¿no? Como vimos de la tablita. La pregunta es cuánto vale la bicondicional. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Se tendría que hacer la ley de acción de masas y después despejar a los protones? O algo así. Ok, sí, sí. Pero no solamente los protones, ¿no? Esto está impuesto por mi pH, ¿no? Del buffer. ¿Y qué otra cosa está impuesto por el buffer? el acetato. El acetato, ¿no? En este caso sería la concentración que yo tengo de estos, ¿no? Entonces, como ven, tengo 2 cosas impuestas ahí, en ambos lados. Entonces, sí, vamos a hacer la ley de acción de masas para despejar, ¿no? Tendríamos constante de equilibrio, aquí arriba. Acá. La constante de equilibrio es igual y tendríamos el complejo cobre EDTA, ¿no? Productos, el ácido acético al cubo y los reactivos, que sería el complejo de cobre acetato de estequiometría 1 a 3, el EDTA y la concentración de protones, ¿no? Entonces, como quedamos, lo que es constante es la concentración de protones, conozco cuánto es, y la concentración del acetato, que también conozco cuánto es, ¿no? Del ácido acético. Entonces lo voy a despejar. La concentración de protones va a pasar multiplicando, ¿no? Porque está dividiendo, y la del acético va a pasar dividiendo, ¿no? Porque está multiplicando. Vamos a escribirlo. Que la constante de equilibrio bicondicional va a ser igual a la constante de equilibrio termodinámica por la concentración de protones, cosa multiplicando, sobre la concentración del ácido acético al cubo, porque pasó dividiendo. Entonces podemos sustituir, ya sabemos cuánto vale, 10 a la 13.28, que es la termodinámica,
La concentración de protones sabemos que es 10 a la menos pH, entonces sería menos 4.7. Y la concentración del acético sería 10 a la menos, ¿era qué? 0.09, ¿no? 0, ¿dónde quedó? 0.96 ya. 0.96. Y eso tendría que estar al cubo, ¿no? Que son 3 veces. Profesora, Entonces ¿de digan, dónde sacamos el 0.96? Es que no alcancé a ver. de aquí, perdón. Acuérdense que hicimos el cálculo, me dijeron P de acetatos es igual a menos logaritmo de la sí. concentración de acetato. Sí, ya. Y era ese Gracias. numerito. Ok, punto 0.96, por eso es que no lo anoté, pero bueno, ya lo anotamos, está acá. Bien, entonces la constante de equilibrio bicondicional, ¿cuánto es? Díganme. $8.859. Menos. Es a la 8.859, ¿así? Sí, Diana, no sé quién fue. Sí, Ok. A los demás muchachos, ¿cuánto les da? A mí no sé por qué razón me salió negativo. Negativo. No creo, porque este es más grande, ¿no? En medio de 8.676. sí, a mí también me da 8.676. Ok. Alguien dice que es 10 a la 8.676. Bueno, ya van 2 personas. Entonces, Diana, no sé si puedes corroborar que sí o que no. Entonces, acuérdense que ¿qué es lo que estamos haciendo? 10 a la 13.28. Acuérdense que solo estamos trabajando con los exponentes, ¿no? Menos 4.7, porque todo está a la base 10. Y como este está abajo, sube, ¿no? Con el signo contrario, más 3 veces 0.096. Profesora, ¿el 13.28 no es 14.28? No, me dijeron 13.28. Bueno, eso no sé. Ah, Yo sí, ya, les creí. perdón. No, sí, me equivoqué, perdón. Gracias. ¿Sí? Ok. Acuérdense que fue la multiplicación de todas estas, ¿no? Eso fue lo que me dieron aquí. A mí me salió de 8.86. A mí también me Ok. Ok, 8.86, pues sí. Ay, perdón, lo borré. 8.86, pues es este, ¿no? 8.859. Entonces, los demás, ¿qué pasó? ¿Por qué dio 8.676? A mí igual ya Tiene que dar. 0.86, profesor. Ya viendo no me equivoqué. Ok, entonces nos tiene que dar lo mismo, acuérdense, son números, nos tiene que dar lo mismo a todos. Entonces, 8.86, ¿sí, muchachos? Sí, No. maestra. Sí, profesora, sí, ya corregí. Ok, entonces vamos a borrar este numerito, este no fue, no hacernos bolas. Y este fue, ¿no? Entonces, esta es la constante de equilibrio bicondicional. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Cómo se calcula esto? Esto ya lo habíamos visto. Bueno, lo vieron la clase pasada. No, profa. Ok, bueno, entonces acuérdense, nada más mucho cuidado en su ley de Hess y mucho cuidado en cómo acomodan, despejan su ley de acción de masas, ¿no? Que es lo que es constante. Y nada más aguas con ordenar bien sus exponentes, porque les puede dar negativo cuando no es.
o algún numerillo por ahí que falle, ¿no? Entonces, nada más con cuidado para que todo salga bien. Bien, entonces ya aquí yo les grafiqué los puntitos que les di hace ratito, las absorbancias corregidas contra los volúmenes y la absorbancia experimental, que es la de los rellenos azules, ¿no? Esto es de aquí. Esta es la experimental y los huecos son la corregida. Entonces, ¿por qué grafiqué los dos? Porque nada más quiero que vean que cuando no corregimos, ¿no?, ese efecto de dilución que tiene nuestro sistema, porque estamos aumentando el volumen, pues la absorbancia se va a ver afectada y estos numeritos, la absorbancia va a disminuir porque estoy diluyendo. Acuérdense que va a proporcionar con la concentración. Entonces, cuando yo ya corrijo y grafico la absorbancia corregida, ¿no?, ya nos da esta bonita aquí, ¿no?, que es como nos debe de dar así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta como lo rayé. Lo que vamos a hacer es identificar que hay dos porciones en esta función, ¿no? Tenemos esta parte de aquí, en donde tenemos que aumenta la absorbancia, y después tenemos esta otra parte de acá, en donde la absorbancia se mantiene constante. Entonces, se fijan, son dos secciones, ¿no?, de nuestra gráfica. ¿Eso qué significa? Que uno va a representar lo que es antes del punto de equivalencia y la otra va a representar después del punto de equivalencia. Tenemos un cambio de pendiente, ¿no? Esta tiene una pendiente, esta tiene otra pendiente. Bien, recordando que nuestra reacción es cobre más LDTA, que nos da cobre LDTA. Entonces vamos a analizar aquí. Acuérdense que para eso vamos a usar nuestra tabla de variación de cantidades molares, porque siempre ayuda. Vamos para entender qué está pasando. O sea, al principio tengo una cierta cantidad de milimoles, ¿no? Y yo voy a ir adicionando una cierta cantidad de volumen de mi valorante con una concentración. Esos son otras milimoles del valorante que voy a estar adicionando. Y voy a tener la zona antes del punto de equivalencia, en donde recuerden que se acaba, mi reactivo limitante es el valorante, entonces ya no hay nada, es epsilon. Y el que tengo es el analito, que va a ser la resta de esas milimoles menos las del valorante, ¿no? Entre el volumen total me daría la concentración y voy a estar generando el complejo de esta forma. Pues tendríamos el punto de equivalencia, que es el que estamos buscando, donde los dos están en cantidades estequiométricas. Eso ya se acabó. Y aquí tengo todo formado como el complejo, ¿no? Y después del punto de equivalencia, en donde ya se acabó mi analito, ya no puedo tener yo más. Este ya se acabó. Y ahora voy a tener un exceso del valorante, ¿no? Voy a tener la resta de lo que ponga las milimoles del valorante menos los que tenía del analito sobre el volumen total. Y de este ya no puedo generar más porque no tengo ya más cobre, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo mi tabla. ¿Para qué? Para ver qué es lo que me está dando esta valor de absorbancia en mi curva, ¿no? Porque las curvas de valoración espectrofotométrica pueden tener diferentes formas dependiendo de qué especie es la que esté absorbiendo a esa longitud de onda que seleccioné, porque recuerden que todo está leído a una cierta longitud de onda, ¿no? Entonces, a esa longitud de onda no todas mis especies absorben, solo algunas. Entonces, para determinar quién es, pues vemos la forma de la curva. Entonces, por ejemplo, cuando tengo volumen 0, ¿no?, que no he adicionado valorante, nada más tengo a mi cobre ahí en el vasito, tengo un valor de absorbancia, o sea, no es 0, tengo un valor de absorbancia. Por lo tanto, el cobre está absorbiendo esa longitud de onda, porque me presenta un valor de absorbancia, ¿no? Podría ser 0, pero no lo es. Después comienzo a adicionar mi valorante, entonces valorante no hay antes del punto de equivalencia, pero veo que sí tengo valores de absorbancia y lo único que tengo en mi vasito es el metal y el complejo, ¿no? Estas dos cosas son las que tengo presentes. Entonces, tanto el metal como el complejo, cobre de tea, absorben, puesto que la absorbancia empieza a aumentar conforme yo voy generando más de este, ¿no? Entonces llega un momento que llego al punto de equivalencia, que es lo que estoy buscando, y después tengo después del punto de equivalencia, donde ya no tengo el metal, el cobre, ya se fue, ahora está como complejo y tengo exceso de valorante, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la absorbancia? La absorbancia se mantiene constante, ¿no? Es un valor ya de aproximadamente constante de absorbancia,
¿Eso qué quiere decir? Porque este también se va a mantener constante, ¿no? Ya no puedo generar más de él. Entonces, toda la absorbancia a partir de después del punto de equivalencia se debe al complejo cobre de T. Entonces, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Profesora, yo, Sí, dime qué pasó. sí, hace rato otra compañera preguntó de dónde había Ujú, salido el menos punto 096 cuando ujú. calculamos la... Y tampoco alcancé a ver yo de dónde había salido. Ah, ok, este numerito, el Sí. punto 096, acuérdense que aquí arriba, al principio preguntamos cuáles eran nuestras condiciones y calculamos, bueno, el pH que lo da el buffer y el P de acetatos también lo da el buffer, pero lo calculamos, ¿no? Los mililitros del buffer por la concentración del buffer entre el volumen total menos logaritmo y ese es el P de acetatos. Ah, claro, era ese. De acuerdo, muchas gracias, profesora. Es que no De había nada. alcanzado a ver. Ok, bueno muchachos, entonces de esta parte de la curva, ¿alguna duda? Ya vamos a pasar a lo siguiente. ¿No? No, Ok, bien, entonces, como ven, ya lo grafiqué aquí sin la experimental, solo es la corregida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar esas dos porciones de recta, ¿no? Donde hay un cambio de pendiente, más bien donde tengo las dos rectas definidas. Y lo que voy a hacer es hacer regresión lineal. Entonces, yo ya hice la regresión lineal de los puntos que son la naranja, ¿no? Que es el antes del punto de equivalencia, como quedamos. Y de la verde, que es después del punto de equivalencia, que la absorbancia ya es constante, ¿no? Entonces, en principio tendríamos dos ecuaciones que describen esas rectas, ¿no? Acuérdense que la recta es y igual a mx más b, ¿no? En este caso, y es la absorbancia. Vamos a tener una pendiente asociada, la x es el volumen y una ordenada al origen, más b. Entonces vamos a tener la ecuación de la absorbancia antes del punto de equivalencia, ¿no? Que es la naranja. Eso va a ser igual, les voy a dar la ecuación, que ya hice yo la regresión. Es 0.3035 por el volumen más 0.1632. Entonces esa es la ecuación que describe toda la curva naranja. Se va a poner de naranja, según yo. Ok, y después tengo la otra ecuación, que es la absorbancia después del punto de equivalencia. Entonces también va a tener una pendiente que tiene que ser muy cercana a cero, pero bueno, es 0.004127 por el volumen, que es la X, más la ordenada al origen, que tiene que estar cercano a ese valor que tengo, donde pega aquí el eje, ¿no? 0.3582. Bien, entonces yo lo que estoy buscando es el volumen de punto de equivalencia. Vamos a poner que esta es la verde. Volumen de punto de equivalencia va a estar donde se intersectan estas dos líneas, que es justo aquí donde están viendo ese punto de ahí. Entonces, para encontrarlo, pues voy a igualar las ecuaciones de las rectas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que la absorbancia antes del punto de equivalencia, o sea, ecuación, es igual a la del después del punto de equivalencia. Es decir, 0.3035b más 0.1632 es igual a 0.00427 más 0.7582. Entonces, si ven, nada más igualé las ecuaciones de las rectas. Me comí aquí lo B. Y lo que estamos despejando, o lo que yo quiero encontrar es el volumen de punto de equivalencia. O sea, quiero que me despejen cuánto vale ese volumen. Entonces, díganme cómo lo hacemos, cuánto da. A mí me dio de 1.98. Ok, ya tenemos un resultado. Volumen del punto de equivalencia, que es el que estoy buscando, 1.98 mililitros. ¿Con los demás? A mí también me está. Ok.
¿Tiene sentido? Sí, porque este es 2, ¿no? Y entonces se ve que ese cruce está como por ahí muy cerca, entonces sí tiene sentido que esté cercano a 2. Entonces vamos a usar ese como volumen de punto de equivalencia. Entonces, bueno, eso era lo que no sabían hacer, determinar ese volumen, cuantificar, sí lo saben hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar el volumen de punto de equivalencia por la concentración del valorante, que fue 0.25 molar, y eso me va a dar las milimoles del valorante, que en este caso es NTA. ¿Cuántos? Punto 245. ¿Así? ¿Sí? Me dio No, perdón, punto 0.495. 0.495. A ver, otra vez. A ver, Janet, ¿cuánto da? 0.495. Ok, 0.495. ¿Sí, sí dio eso? Sí. Sí, ok, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos las milimoles del valorante. Recordando nuestra estequiometría, por eso escribimos la reacción, pero acuérdense que con EDTA normalmente es 1 a 1, entonces tenemos que una milimol del valorante de DTA es a una de cobre. Entonces vamos a tener las mismas, ¿no? Pero bueno, ya llegué a cobre. Entonces tengo las milimoles de cobre y nos pidieron cuantificar en gramo por litro, ¿no? Y en porcentaje, creo. Entonces vamos a ver qué hacemos. Déjenme ver dónde si era esa unidad o no. Ah, no, miligramo por litro, perdón. Miligramo por litro y porcentaje. Okay. Bien, entonces no hubo dilución, sino yo acuérdense que tomé los 6 mililitros de ahí y los valoré, ¿no? ¿Alguien levantó la mitad, Luna? ¿Shay? Ajá, sí, es que me acuerdo que lo leí, permítanme. Ya no me acuerdo. Aquí está, mira. 0.25 es la concentración del valorante. Sí, de nada. Acuérdense que es volumen de valorante por concentración de valorante para obtener milimoles de valorante. Entonces, bueno, ya estamos en esa parte, ya la tenemos. Ok, no lo quiero en milimoles, lo quiero en miligramos por litro. Entonces, 0.495 milimoles de cobre, que es realmente lo que estoy buscando. Una milimol de cobre, el peso molecular es 63.546 miligramos. Entonces, ¿cuántos miligramos son? Treinta y 52. 35, 52. Ok, esos ya son miligramos de cobre, ¿no? Y vamos a dividirlo entre el volumen de la alícuota, porque lo quiero en la unidad, lo estoy buscando en miligramo por litro, ¿no? Entonces, 31.4552 miligramos. Acuérdense que la alícuota fue de 6 mililitros, entonces lo voy a dividir lo voy a pasar a litros, que sería 0.006 litros, ¿no? Entonces, díganme Disculpa, cuánto da. Claudia, me parece que Shai tiene una pregunta. Ah, Shay, otra vez dime qué pasó. Ah, ok, entonces todo bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto da, muchachos? Eso entre la alícuota. Me salió 5.242.54. Ok, estos son miligramos por litro de cobre en la muestra. Ok, ¿a los demás qué les dio? Sí, ¿Se les dio profe. eso? Perfecto, entonces si lo quiero pasar a porcentaje, peso, volumen, ¿qué vamos a hacer? Sería multiplicarlo por 100. Fíjate que porcentaje, peso, volumen es gramos, vamos a ponerlo, no se nos olvide, gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Y yo lo tengo en miligramo por litro. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
hacer el factor de conversión y después lo multiplicamos por 100. Ok, a ver, vamos a hacerlo. 5000.54 miligramos por litro. Ok, Francisco, ¿cuál? ¿Qué factor? Se traba mi micrófono. Sí, pasarlo primero a gramos y ya después a Ok, mililitros. muy bien. Entonces Entre tendríamos 1000, que así. 1 gramo son 1000 miligramos, ¿sí? Sí, sí, ajá. Entonces ya tendríamos gramos por litro, ¿no? Entonces díganme cuánto da. 5.24. Y 5.2425, ¿no? Más o menos. 425 gramos por litro. Entonces ya tengo cuántos gramos hay en 1000 mililitros, ¿no? O sea, que en 1 litro y 100 mililitros son 0.1 litros. Entonces, lo vamos a hacer así. ¿Cuánto da? Punto 54.42. Punto 52.42, perdón. Ok, 52. Acuérdense, nada más recorrimos el 0. 52, 43, ¿no? 5, vamos a dejarlo así. Y esto ya sería en porcentaje, ¿no? Que sería gramos por cada 100 mililitros. Y creo que eso era todo lo que nos pedían. ¿Qué razón? Muy bien, todo muy bien. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, maestra, en el último paso. Ok, mira, porque fíjate que lo voy a referir a gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo 5.2425 gramos por cada litro o por cada 1000 mililitros, si lo quieres hacer así, 1000 mililitros, ¿no? Que es un litro. La pregunta es cuántos gramos hay en 100 mililitros y te tiene que dar lo mismo. Profesora, yo tuve duda en la parte de arriba, como no me quedó bien claro lo del punto de equivalencia. Ok, ahorita lo vemos. Punto de equivalencia. Nomás, Diana, ¿sí te quedó Sí, claro esto? ya, maestra. Gracias. Ok. Bien, Sara, Sí, profesora. subiste tú, ¿no? Ok. Muy bien, para el volumen de punto de equivalencia, pues lo repetimos a ver otra vez. Entonces recuerda que van a tener ustedes una serie de datos, ¿no? De absorbancia corregida, cuando tiene efecto de dilución, si no, no se corrige. Absorbancia corregida contra el volumen, ¿no? Que sería del volumen del EDTA, en este caso del valorante. Entonces ustedes tienen que ver la curva para que puedan observar que tenemos dos porciones, ¿no? Donde cambia la pendiente de esta, pues de esta recta, ¿no? Que describe la absorbancia. Esta sección de aquí y esta otra sección de acá, ¿no? Entonces, como tengo esas dos porciones de antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia, lo que hice fue hacer una regresión lineal, ¿no? Tuve la regresión lineal de estos puntos nada más, que sería esta línea naranja, y la otra sería la regresión de estos puntos de acá, que sería la línea verde. Entonces, ya que tengo las ecuaciones que describen a esas rectas, que son estas que les puse yo aquí, que yo ya lo había hecho, lo único que tengo que hacer para encontrar el volumen de punto de equivalencia es ver dónde esas líneas se cruzan, que visualmente se ve en este cruce, ¿no? Naranja con verde. Entonces, ¿cómo sé dónde se cruzan esas dos líneas? Bueno, voy a igualar las funciones. Esta la igualo con esta para saber en qué momento se cruzan. Entonces, yo igualo, es lo que hicimos aquí abajo, iguale nada más las ecuaciones, y lo que hicieron fue factorizar, ¿no? Para poder encontrar el volumen. Entonces, lo más probable es que hicieron que el volumen es igual a, como le hicieron, restaron, ¿no? 0.7582 menos 0.1632, que son, este numerito pasó restando, y dieron entre 0.3035 menos 0.004127, que son las pendientes, estas de acá. Y como están englobando a la V, pasan dividiendo, y por eso obtenemos esta ecuación. Si haces esta ecuación, te tiene que dar el volumen de punto de equivalencia.
No sé si te quedó más claro, Sara. No, o sí, otra ya, vez. solo que no sabía de dónde salió lo de 0.3035 o lo de 0. Ah, ok, es de la regresión lineal que yo hice. Si ustedes toman los datos de la tabla, ¿no? Y le hacen regresión lineal a esa parte, y la otra regresión lineal les da estas ecuaciones de aquí. O sea, nos iríamos a la tablita. Era para rápido, porque acuérdense que tengo aquí. Entonces yo tomaría, este es mi Y, ¿no? Toda esta parte es la Y, esta parte sería la X que le corresponde, lo meto a la calculadora o en Excel, donde gusten, y obtienen el valor de la pendiente y la ordenada al origen. Y después tendrían M y B. Y esas son las ecuaciones, de ahí vienen. Ah, ya. Ya. Sí, gracias, Ok. profesora. De nada. Entonces, bueno, nada más les ahorré la regresión lineal, pero de ahí viene. Tendrían que ponerlo ahí en su calculadora o en Excel, donde gusten, y obtener ese valor de pendiente y ordenada al origen de esos puntitos. Entonces, ¿cómo saben qué puntitos es cuál? Tienen que graficarlo, si no, no saben cómo se ve. O sea, yo hasta que no vi que se veía de esta manera, que yo ya decidí qué puntos tomar, porque si no, no sé cuáles son, ya que los sé cuáles son, y ahora sí hago la revisión lineal. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, muchachos? No. No, maestra. Seguros, porque tenemos que hacer su ejercicio de consolidación, que tiene que ver con algo de este de aquí. Ok, bueno, no Profesora. sé si profesor Ricardo tenga algo que agregar.